Buenas noches. Hoy hablaremos de la filosofía de Karl Marx. Es un filósofo muy importante. Incluso hoy en día sus ideas, aunque no las mismas de esa época, se siguen discutiendo y siguen siendo base para pensar nuestras sociedades. Él es una de las partes fundamentales en esta pelea que se conoce como la derecha de pelea izquierda, como la pelea de derecha e izquierda. Bien, vamos por partes. Antes de entrar a esta pelea de derecha-izquierda, les hablo de una teoría que tiene Marx junto con Hegel. Y hemos visto Hegel y Marx agarra muchas de las cosas de Hegel, ¿sí? Aunque también le va a discutir mucho, porque Hegel es el filósofo de la burguesía y Marx es el filósofo de los obreros, ¿sí? Entonces, ¿qué decían Hegel y Marx discutiendo a los idealistas? Los idealistas como Kant decían, nosotros creamos el mundo al verlo. Yo le pongo las características al mundo, entonces yo decido cómo es el mundo. Por ejemplo, si yo veo el mundo y digo qué bonito, vivo en un mundo bonito. Pero si veo el mundo y digo qué feo, vivo en un mundo feo. Entonces yo creo mi propio mundo. Y los materialistas dicen, no, 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 no. Nada que ver. Es todo lo contrario. El mundo material que te rodea te crea a ti. Y cómo eres tú depende del lugar y momento de la historia en que has nacido. Entonces, si yo agarro a tu bebé y lo llevo a una sociedad vikinga, ese bebé va a crecer para ser un vikingo. Y si lo llevo a una sociedad samurái, va a crecer para ser un samurái en Japón, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende tu forma de pensar? De dónde has nacido. Por ejemplo, si tú naces en una sociedad esclavista en la edad antigua, vas a llegar a la conclusión muy seguramente de que el esclavismo es un buen sistema de gobierno y es necesario para el desarrollo de la humanidad. Pero si tú naces hoy en día en un país como Bolivia, muy seguramente tu conclusión al crecer va a ser que el esclavismo es malo y es un pésimo sistema de gobierno. Entonces, ¿es tu conclusión? No. Depende de dónde has nacido y en qué época has nacido. Entonces, fíjense lo que dicen los materialistas. No hacemos nosotros al mundo. El mundo nos hace a nosotros. Imaginen una persona que va por la vida y dice, ay, este mundo es bello. Y luego viene un gobierno militar que mete a su familia a la cárcel, los empieza a torturar, lo empieza a torturar a él. Materialmente esa persona va a estar hecha bolsa, ¿sí? Va a estar negativa, deprimida. Ya no va a poder decir, ay, el mundo es hermoso. No, tu materialidad te afecta. Una persona que es pobre tiene mucha más probabilidad de sufrir que una persona que es rica. La materialidad en la que vives define cómo eres. Desde ese punto de vista, en general, si alguien tiene una empresa y es un burgués dueño de una empresa con plata y tiene un hijo y ese hijo es criado en ese sistema, el hijo de un burgués va a pensar que está bien tener empresas, va a pensar como burgués. Pero si tú eres hijo de un obrero y naces en la pobreza y vives la vida del obrero, entonces vas a terminar pensando como obrero, ¿sí? Tu entorno determina cómo piensas. La materialidad que te rodea determina cómo eres. El mundo nos construye, no es que nosotros decidimos cómo es el mundo, no. El mundo material que nos rodea nos define en muchos niveles, ¿sí? Bien, ahora sí, entremos a este tema de derecha-izquierda. Habíamos hablado de cómo termina la Edad Media, les resumo brevemente, ya lo tienen ustedes. Habíamos dicho que en el centro del poder están los nobles y el clero, luego están los artesanos, como el sastre y el herrero, y luego están los campesinos, que son los más pobres, ¿sí? Y habíamos dicho que al final de la Edad Media empiezan a perder poder los reyes y el clero, y empiezan a ganar poder unos que son los burgueses. Mi ejemplo era un sastre que cada vez ponía más telares y empezaba a poner una fábrica, dos fábricas, tres fábricas, y se hacía brutalmente rico, y entonces empieza a tener el poder. Y además de tener el poder físico, es decir, monetario, porque tiene dinero, comercial, porque está llevando sus productos a todo el mundo, tiene el poder de las ideas. Porque estos nuevos sastres están leyendo las ideas de Montesquieu, de Rousseau, de Kant, ¿sí? Entonces, esta burguesía, estos nuevos burgueses, ¿quiénes son los burgueses? Los dueños de los medios de producción van a tomar el poder. Es lo que se conoce como la Revolución Francesa, ¿sí? Que luego se da en todo el mundo. Es esta revolución donde los burgueses veían a los reyes y decían, con los reyes no hay libertad, no hay igualdad, todo se hace para favor de los reyes. Y entonces hacen la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa surge con estos nuevos ideales. Libertad, igualdad, fraternidad.
En este nuevo mundo sin reyes, cualquiera puede triunfar, porque todos somos libres y ahora todos tenemos la oportunidad de llegar lejos. En el sistema medieval un campesino nunca podía llegar a ser rey, pero en el sistema después de la Revolución Francesa, cuando empiezan a atender a las democracias, de repente un campesino sí puede llegar a ser presidente. Entonces, libertad, igualdad, fraternidad es el nuevo mundo después de la Edad Media. La burguesía crea este nuevo mundo con gran esperanza, educación para todos, salud para todos, etc. Pero de repente empieza a surgir el sistema y Marx ve el sistema y dice, no me parece tan igual. Este sistema de libertad, igualdad, fraternidad no me parece tan igual. Y él usa la teoría, se agarra de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Ubican, y él dice, en la sociedad hay un amo y hay un esclavo. Esa es la manera que vivimos. Hay unos que desean y tienen lo que desean, y hay otros que desean y no tienen lo que desean. Y sus deseos son los deseos de su amo. Y él dice, el burgués, el dueño de la fábrica, es el amo. Y el obrero es el esclavo. ¿Por qué? Si la sociedad dice libertad, igualdad, fraternidad, no es un obrero ahora un tipo feliz que va por la vida y puede llegar a ser presidente si quiere, no. Recuerden que Marx está analizando las primeras etapas del capitalismo, que se conocen como capitalismo salvaje. Entonces, ahí se ve, pónganse a pensar, para producir un bien, ¿qué se necesita? Necesitas dos tipos de persona. Uno es el dueño de la fábrica, es el burgués, ¿sí? Él tiene la fábrica, tiene los telares, tiene esas cosas. Uno, necesitas un burgués y necesitas un obrero. Para producir se necesitan dos. Un burgués, un tipo que sea el dueño de la fábrica, y un tipo que sea el obrero. Entonces, ¿qué tiene el burgués? El capital. ¿Y qué tiene el obrero? Marx dice, el obrero está como desnudo en el mundo. Lo único que tiene son sus manos para trabajar. Entonces, el burgués se aprovecha de eso, porque como él tiene la fábrica y tiene plata, él puede estar tranquilo, pero el obrero necesita trabajar para comer. Entonces está en una situación de desventaja. Además, hay muchos obreros que quieren trabajar y eso hace que el burgués tenga una gran facilidad. Cuando un obrero le dice yo quiero más plata, él lo despide y contrata a alguien sin trabajo, que feliz entra en su lugar. Entonces, Marx dice, la historia de la humanidad, esto es absolutamente central, anótenlo bien y resáltenlo. Marx dice, la historia de la humanidad es la historia de la lucha entre clases. Es la historia de los pobres contra los ricos y es una historia que se repite y se repite y se repite. La historia de la humanidad es la historia del amo y el esclavo. Veámoslo a través del tiempo. Está el primer sistema que están usando los griegos, los romanos para hacer sus imperios y sus grandes ciudades. Es el esclavismo. En este sistema hay un amo que es el amo y hay un esclavo que es el esclavo. El amo vive bien satisfaciendo sus deseos y el esclavo vive mal cumpliendo los deseos del amo. Pero luego viene la Edad Media, entonces ya no hay amos y esclavos. Ahora tenemos nobles y siervos. Y Marx dice, es lo mismo. El noble es el amo y el siervo es el esclavo. El noble es el que puede cumplir con sus deseos y el siervo es el que tiene que vivir cumpliendo los deseos del otro. Y luego viene el capitalismo. Ahora sí, libertad, igualdad, fraternidad. Se acabaron los amos, se acabaron los esclavos y Marx dice, no, un ratito. Yo creo que en este sistema el amo es el burgués y él cumple sus deseos, el rico. Y el esclavo es el pobre y su vida se basa en cumplir los deseos del rico. Entonces, para Marx, el sistema capitalista es un sistema de explotación, porque todo sistema humano lo es. La historia de la humanidad es la historia de la explotación de unos humanos a otros. Primero los amos a los esclavos, luego los nobles a los siervos y luego los burgueses a los obreros. ¿Sí? La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, la historia de cómo un grupo de seres humanos pequeño
controla a un grupo de seres humanos grande y se aprovecha de ellos para explotarlos y vivir en la mejor forma posible. Entonces, la humanidad es una serie de estos sistemas de explotación que en algún momento revientan y los esclavos se rebelan. Sí, vamos a hablar de eso más tarde. Y por último, para terminar este video, muy importante, el concepto de plusvalía. Hay un sistema explotador. ¿Quién explota a quién? El burgués explota al obrero. ¿Por qué? Porque el burgués es el dueño de la fábrica y el obrero solo tiene sus manos para trabajar. Entonces el obrero tiene que vender su trabajo en cualquier precio. Les doy un ejemplo. Imaginemos, les doy un ejemplo resimplificado, ¿sí? Imaginemos que yo tengo una pala y vos tienes que cavar un hoyo para poder comer ese día. Vos tienes que cavar un hoyo de 15 metros para poder comer. Yo tengo la pala y tengo un montón de dinero, comida, una casa de 3 pisos, tengo un montón de cosas, ¿sí? Entonces, yo tengo la pala, vos tienes que cavar 15 metros en un día para poder comer. Si no lo logras, no comes. Y vienes a hablarme y me dices, Mateo, che, préstame tu pala. Tengo que cavar 15 metros y con eso me dan 30 bolivianos para que yo coma hoy día, mañana y pasado. Y yo veo tu situación y veo que tú no vas a poder cavar 15 metros solo con tus manos. Y veo que no hay más palas y pienso, esta persona necesita mi pala para poder vivir. Si yo no le doy la pala, no come. Entonces te digo, perfecto, te doy mi pala, pero vos me tienes que dar parte del dinero que te den. Pero me van a dar 30 pesitos, voy a comer con 10 hoy día, mañana y pasado. No, me tienes que dar 20, con 10 comes hoy día. Y los otros 20 me lo das porque yo te estoy dando la pala. Y el otro, pero lo necesito. Bueno, si no quieres, no te doy la pala. ¿Y qué va a pensar el otro? Puta, si no cavo y no me dan los 30 pesos, no voy a poder comer. Entonces, si cavo con la pala, me dan los 30 pesos, me quedo 10 y le doy 20, al menos como. Aunque le parece muy injusto, dice, ya, dame la pala. Y entonces empieza a cavar, ¿sí? Y mientras está cavando, imaginemos que le dé sed y yo estoy ahí con mi refresco. Fíjense, él está trabajando durísimo, estás trabajando durísimo con una pala para cavar un hoyo, ¿sí? Por el que te van a pagar 30 pesos. Yo soy el dueño de la pala, te he dado la pala y estoy tomando ahí mi refresco. Y vos me dices, tengo sed, y yo te digo, son 20 pesos por el refresco. Entonces tomo ahí mi refresco feliz y vos no puedes hacer nada y estás trabajando durísimo. Y al final del día, ¿cuánto vamos a recibir? Yo por tomar refresco y tú por haber cavado 15 metros con mi pala. Tú vas a recibir 10 pesos y yo voy a recibir 20. Entonces, fíjense, ¿cuánto vale el trabajo del obrero? En mi ejemplo, 30 bolivianos. Pero ¿cuánto va a ganar el obrero? 10 bolivianos. Esa diferencia trabaja por 30 bolivianos, pero solo recibe 10 y los otros 20 van al burgués. Esa diferencia de plata se conoce como plusvalía. Y es el robo que hace el burgués del trabajo del obrero. Un obrero trabaja como para ganar 50 pesos, pero como trabaja en la fábrica de un burgués, le tiene que dar 40 al burgués y quedarse con 10. ¿Y el burgués qué tiene que hacer? Nada, porque ya es dueño de los medios de producción, entonces su trabajo es sentarse y ver cómo trabaja el obrero. Entonces, el que trabaja no está haciendo plata, y el que no trabaja más bien está haciendo mucha plata. Vamos a hablar de eso en el siguiente video. Les resumo, ¿qué quiero que se quede de este video? Primero, materialismo histórico. No definimos nosotros al mundo, el mundo nos define a nosotros. Segundo, amo y esclavo. En la burguesía, en el capitalismo, hay un amo que es el burgués y hay un esclavo que es el obrero. Tercero, lucha de clases. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. La historia de la lucha entre pobres y ricos que cambia de nombre. El primer nombre es amo y esclavo. El segundo nombre es noble y siervo. El tercer nombre es burgués y obrero. Pero todo es lo mismo. Es la historia de la explotación. Fíjense esto. Algunos piensan que el esclavismo termina porque los seres humanos nos volvemos más humanos. Es decir, la gente del pasado era más maligna y por eso era esclavista. Y nosotros somos más buenos, hemos entendido que el esclavismo está mal y por eso ya no tenemos esclavos. Pero hay una teoría económica que dice diferente. Hay una teoría económica que dice que el esclavismo termina porque es mejor tener un obrero que un esclavo. Imagínense en las épocas del primer capitalismo. Cuando el capitalismo comienza, no hay hora mínima de trabajo.
No hay vacación obligatoria, no hay seguro de salud. Yo puedo contratar para mi fábrica a alguien y que trabaje 16 horas día, sin seguro de salud, sin vacación en todo el año. Suena una locura, ¿no? Pero así era el capitalismo salvaje. E incluso en algunas fábricas se sigue viviendo eso todavía. Pero bueno, entonces, esa persona que está trabajando ahí todo el tiempo es una forma de esclavo. No puede salir de ese trabajo, necesita el dinero para comer y por consecuente está atrapado en una forma de esclavitud moderna, pero no se llama esclavitud, se le hace creer que es libre. Por eso algunos creen que la esclavitud termina por problemas económicos. En otras palabras, imagínense que yo quiero sembrar algodón en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la forma antes del capitalismo? Tengo unos esclavos que he traído de África. Hay un montón de esclavos que me lo cosechan mi arroz. Pero esos esclavos, ¿dónde viven? Viven ahí en mi propiedad. ¿Dónde viven sus hijos? Viven ahí. Si a su hijo le da una enfermedad como el sarampión y empieza a contagiar, ese es mi problema. De repente ahora en mi grupo de esclavos tengo que ver qué pasa con el sarampión, que no se expanda, tengo que ver que si están muriendo los niños, qué se puede hacer. Entonces esos esclavos requieren un montón de trabajo, requieren casas, aunque sean truchas, requieren casas para vivir. Pero ¿qué pasa si en vez de esclavos yo contrato obreros? Viene un obrero, me lo trabaja mi algodón y yo le doy, pin, aquí está tu plata. Y él me dice, señor patrón, mi hijo está enfermo, tiene sarampión. ¿Y qué me importa? Vos has sacado algodón y yo te he dado tu plata, andate. No tengo dónde dormir, no sé qué, ¿qué me importa? Entonces es como que si tú tienes obreros, solo tienes que darles un dinero y si se mueren, contratas otro obrero. Pero si tienes un esclavo y se muere, tienes que ver dónde se va a enterrar, tienes que ver una serie de logísticas. Entonces, algunos economistas sostienen que el esclavismo acaba porque es más conveniente tener un obrero que un esclavo recogiéndotelo tus cosas o haciendo tus cosas. Además, ese obrero, como piensa que es libre, no se va a querer revelar tanto, ¿sí? Entonces, fíjense, para los de izquierda, para Marx, el nuevo sistema es una nueva forma de explotación. No hay libertad, igualdad y fraternidad. Hay una forma de esclavitud escondida. Y, muy importante, plusvalía. El dinero que el empresario se queda del trabajo del obrero. El obrero trabaja el equivalente a 30 bolivianos y el burgués le quita 20. Eso es la plusvalía. Él ha trabajado todo y tú sin trabajar te agarras su dinero. ¿Por qué? Porque eres dueño de los medios de producción. Según la izquierda, no hay justicia en esto.